Filosofía en la calle. La pregunta que circula en una conversación infinita. La filosofía que vuelve a recuperar su vocación originaria. La pregunta por el porqué, irrumpiendo en una plaza, en una calle, en un río, pero sobre todo con el otro, Las obras clásicas de la filosofía diseminándose por la ciudad, para que cualquiera se apropie de sus ideas y, si quiere, las incorpore para pensarse a sí mismo desde diferentes perspectivas. Pensarse por fuera del sentido común establecido. Emanciparse. Emanciparse. El Leviatán de Hobbes. El libro que inicia la filosofía política moderna. Los hombres son malos por naturaleza y por eso necesitan pactar. Y el resultado del pacto es la ley. Una ley que resguarda la convivencia entre las personas, pero hace de la sociedad un artificio. Bueno, vamos a trabajar hoy un texto de Thomas Hobbes que se llama El Leviatán. Le vamos a dedicar esta charla justamente a pensar la política, pero pensarla desde un lugar completamente diferente a cómo se la piensa por ahí en la coyuntura, ¿no? Estamos muy acostumbrados un poco por la urgencia de la política cotidiana y de los medios de comunicación a pensar la política de una manera como bastante cerrada, pensarla en sus hechos concretos, en sus debates diarios, y muy pocas veces nos tomamos la tarea de pensar la política en sus fundamentos. Cuando la filosofía se pregunta por la política, se pregunta por el por qué. ¿Por qué el orden? ¿Por qué tiene que haber orden? ¿Por qué el orden es fundamental para que una sociedad de algún modo exista? ¿Por qué no pensarlo al revés? ¿No es la historia de nuestras sociedades la historia de distintos órdenes que, sin embargo, siempre dejaron a alguien afuera? O sea, somos tan celebrantes del orden, si sin embargo todas las sociedades que han hecho, que han generado los peores exterminios son todas sociedades del orden. Digo, en todo caso, la historia de la política nos muestra que en nombre del orden tampoco estamos bárbaros. Entonces, este tipo de pregunta que va a los orígenes del orden social es lo propio de la filosofía política. Y dentro de la filosofía política hay un momento de disrupción interesante que se plantea con la llegada de la modernidad. La modernidad, hablamos a partir del siglo XV en adelante, lo que hace es cambiar el eje. Digo, si la política se pensaba en la antigüedad de una manera, con Hobbes empieza a pensarse de otra. ¿Qué es lo que introduce, qué es lo que cambia Hobbes? Cambia algo clave, que es que en la antigüedad el eje estaba puesto en la comunidad y no en el individuo.
toda la filosofía política antigua, Platón, Aristóteles, piensan la polis, las ciudades-estados, las organizaciones sociales y políticas de la antigüedad, pero piensan la identidad priorizando primero lo comunitario. En la modernidad es al revés. Primero está el individuo. El foco está puesto en el individuo y después se piensa la comunidad. Si hay un sello de la modernidad es ese, el individualismo, ¿no? Y eso tiene que ver con un momento socioeconómico concreto, que es el surgimiento del capitalismo. Evidentemente todo se configura entre sí. La prioridad del individuo tiene que ver con un momento histórico concreto. ¿Es lo mismo sociedad y comunidad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es lo mismo sociedad y comunidad? No, en principio no. Pareciera que comunidad es un vínculo más estrecho, más cerrado que sociedad. Sociedad pareciera más abierto. Totalmente. Más abierto, o tal vez en la sociedad lo que hay son intereses más individuales y no hay algo en común que genere que ese vínculo no sea solamente un vínculo de interés, sino que haya un elemento trascendente. Muy bien, acá. Yo creo que la sociedad está por ahí más ligada a un ámbito territorial que la comunidad, no, me parece personalmente. Porque la comunidad está bueno, porque la comunidad supone algo así como la existencia de una gran familia, ¿no? Que entonces trasciende lo que es un límite, una frontera, ¿no? Y tiene que ver con un elemento que, ojo, es muy difícil de definir, ¿eh? Porque cuando uno dice, ¿qué es ese elemento que hace que todos seamos una comunidad? Por ejemplo, la Argentina, ¿es una sociedad o es una comunidad? Levante la mano quien piensa que la Argentina es una sociedad. Levante la mano quien piensa que la Argentina es una comunidad. Ah, estamos como muy escépticos, muy escépticos. Si la Argentina fuera una comunidad, esto significaría que hay un elemento que nos mancomuna a todos, más allá del territorio, que hace que prioricemos esa argentinidad, vaya a saber lo que es eso, a nuestros intereses individuales y lo pongamos como en un lugar secundario. Bueno, el pensador que empieza a pensar este nuevo lugar del individuo como centro es Thomas Hobbes. Describe el Leviatán en 1651, en el medio de una guerra civil que vive en Inglaterra. En general, los grandes tratados de filosofía política se hacen o se escriben en el marco de situaciones sociales en crisis. Lo que persigue Hobbes en su libro es mostrar de qué manera se puede fundamentar un orden, un poder soberano que logre que no haya anarquía. O sea, él quiere fundamentar la política como una herramienta para que no haya una guerra de todos contra todos. Y para eso él en el Leviatán toma una figura que es la del Leviatán, que ¿saben de dónde la toma? De Francia, muy mal. No, de Francia no. Casi. De la Biblia. ¿Quién dijo de la Biblia? Muy bien. Es en realidad un nombre que traen de la Biblia, del libro de Job, que es como un monstruo marino, el Leviatán, muy poderoso, que en un momento el Antiguo Testamento, el libro de Job, dice la siguiente frase, hablando de ese monstruo: no existe poder en la tierra que se le compare. Y esto aparece en la tapa de la primera edición del Leviatán. Cuando Hobbes publica su libro, pone esta frase y en la imagen gráfica de la tapa aparece un señor, un rey, que está compuesto de un montón de personas. Piensa en la figura de un rey que en su interior hay una multitud de personas que lo conforman, como que él de algún modo expresa, representa o sintetiza la voluntad de todos ellos. Cuando pensamos la propuesta de Hobbes, en general cuando uno va a los manuales, ¿vieron? Y dice, bueno, a ver, ¿de qué corriente es Hobbes?
Es, la palabra que surge ahí rápidamente es, Hobbes es un... A ver, Hobbes es un... ¿Contractualista? Contractualista, perfecto. Palabra que rápidamente aparece. ¿Conoces otros contractualistas? Rousseau. Rousseau, muy bien. Rousseau y Hobbes son como dos modelos contrapuestos de contractualismo, pero es cierto lo que dice acá el joven, que el contractualismo no se reduce solo a Hobbes, aunque Hobbes es como el más famoso. Pero hay otra doctrina que es previa a Hobbes, que también está presente en su filosofía, además del contractualismo, y es lo que se conoce con el nombre, a ver si alguno reconoce esta palabra, justnaturalismo. ¿Qué significa justnaturalismo? Jus en latín es derecho. O sea, es la doctrina que sostiene que existen derechos naturales en el ser humano. O sea, que los seres humanos, por ser humanos, por naturaleza, tenemos ciertos derechos inalienables. Vienen con nosotros por naturaleza. Por ejemplo, Hobbes sostenía que un derecho natural incuestionable para los seres humanos era el derecho a la vida. Como que cualquiera de nosotros, por el hecho de ser humano, o sea, no se nos puede matar, tenemos derecho a estar vivos. El otro derecho es el derecho a la libertad. O sea, uno nace libre. Y cuando nace libre, tiene derecho a sostener esa libertad. El tema es si esa libertad tiene o no tiene un límite. Porque si yo por naturaleza tengo derecho a ser libre, pero acá el joven tiene como yo el mismo derecho a ser libre que yo, puede pasar que entre él y yo en algún momento haya un conflicto. En este sentido, es importante que quede claro que entonces la teoría de los derechos naturales supone que hay un estado de naturaleza. O sea, los contractualistas sostienen la existencia de una condición humana previa a la condición política, a la condición social. ¿Qué sería este estado de naturaleza? Una persona, por naturaleza, por el hecho de ser biológicamente un ser humano, ¿con qué características viene? ¿Cómo es por naturaleza el ser humano? ¿Qué sería este estado de naturaleza? ¿Con qué características viene? ¿Sabes dónde vive Papá Noel? Vive en el Polo Norte. ¿Cómo es por naturaleza el ser humano? Papá Noel va en el trineo volador. Antes de que se nos eduque, se nos culturice, ¡Darío! ¿Qué estás haciendo? Vení para acá. se nos alquila el cerebro. Solo a los mejores le va bien en la vida. ¿Somos buenos o malos? ¡Es un desastre! ¡Es un desastre! ¡Inútil! ¡Inútiles! El hombre por naturaleza es un ser egoísta. Anda a hacer la tarea. Dale, anda. ¿O es un ser amable, amoroso, solidario, hospitalario, generoso? Anda a hacer la tarea. ¿Cómo es el ser humano por naturaleza? Medio individualista. ¿Individualista? ¿Dirías que es un ser egoísta? Cuando es chiquito debe sí, porque como quiere, no sé, quiere todo para él y ese tipo de cosas. ¿Y cuando es grande? Y cuando es grande ya, al convivir en una sociedad, puede terminar, ahí depende de cada uno. Ok, fuiste bueno. Fuiste bueno con los adultos. Pero lo que plantea claramente la postura justnaturalista en el caso de Hobbes es que el hombre por naturaleza nace solo, aislado. Digo, un bebé está pensando únicamente en la satisfacción de sus necesidades y no está pensando ni en compartir. Eso dice Hobbes, ¿eh? No hay que creerle, digamos. Hay otras posiciones, por ejemplo, Rousseau, que mencionaba antes Nicolás, dice otra cosa. Rousseau dice que el hombre por naturaleza nace bueno y feliz y que quien lo corrompe es la sociedad. Miren que la postura de Rousseau es inversa en ese sentido a la de Hobbes. Esta, más que una conclusión, es un presupuesto que es muy duro. Pero veamos un ejemplo. Charlémoslo en función de un ejemplo. Supónganse, estamos nosotros acá, todos nosotros. Y hace 10 días que no comemos. Y de repente, allí a lo lejos, miren, allí a lo lejos,
vemos un choripán humeando, sentimos el olor al choripán, ¿está bien? Somos 50 los que estamos acá. Claramente el choripán no alcanza para los 50. Pregunto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces vos, Nicolás? Corro. ¿Corro? Corro para el choripán. Pero ¿y ella, que es tu amiga? ¿Ella que...? Negociaremos, no sé. Negociaremos y salí corriendo. Cuando lo tenga, una vez que lo tenga, negociamos. Prima lo animal que tenemos. ¿Cómo? Que prima lo animal que tenemos también. Eso dice Hobbes, porque eso es el estado de naturaleza. La naturaleza está ligada como a nuestro aspecto más animal, más instintivo, más de supervivencia. Igual uno podría pensar en, nos juntamos los 50, agarramos el choripán y lo dividimos en 50 partes iguales. ¿No? No. Nadie puede comer nada si son 50 un choripán. Si son 3 choripanes, bueno, ahí. Está bien, escúchame, pero el problema es que nadie puede comer nada, porque obviamente entre 50 personas un choripán no alcanza, pero el problema es que en la otra lógica come uno y hay 49 que no. Entonces es una pregunta, o 50 comen un poquitito, o come uno y 49 se mueren de hambre. ¿Qué decís? Y pero los 49 los comen a él después. Antropofagia, canibalismo. Por eso Hobbes, en otro libro llamado Del Ciudadano, expresa esta idea en una frase que viene de la literatura latina, que por ahí alguno la conoce, en latín es Homo homini lupus. El hombre es el lobo del hombre. Miren lo que dice Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre. Encuentra que en el estado de naturaleza, el animal que mejor expresa o se identifica con lo humano es el lobo. Podría haber elegido, no sé, un gatito, un perro, un mono. No, el lobo, con todo lo negativo que esto implica. Entonces, si el hombre es el lobo del hombre y todos somos libres y estamos intentando satisfacer nuestras necesidades básicas, ¿qué es o qué se genera en el estado de naturaleza? Dice Hobbes, una guerra de todos contra todos. ¿Qué dice Hobbes? Que ningún ser humano puede asegurarse en esa guerra de todos contra todos un triunfo seguro. En el estado de naturaleza donde hay guerra de todos contra todos, además de estar el hombre libre, aislado y satisfaciendo sus necesidades siendo egoísta, hay dos características más que tenemos los seres humanos por ser humanos. Una es una característica clave, gente, a ver si les suena. Miedo. Miedo que se resume en el principal de los miedos. ¿Cuál es el principal de los miedos? Todo el mundo dijo miedo a la muerte, por eso vienen acá a una charla de filosofía, ¿no? Porque en realidad en la cotidianeidad uno no está pensando, está todo el tiempo como taponando ese miedo a la muerte. Pero Hobbes dice el miedo a la muerte. Y la otra característica que es fundamental es que el ser humano, por ser humano, piensa. Tenemos racionalidad, hacemos cuentas. Entendemos qué es lo conveniente y lo inconveniente para cada uno de nosotros pensando. Entonces dice Hobbes que en ese momento todos los seres humanos hacemos una cuenta. La cuenta es la siguiente. Tengo miedo a la muerte. Tengo miedo que cualquiera de ustedes me mate. Pero al mismo tiempo yo quiero ser libre y hacer lo que quiero. ¿Cómo hago para congeniar estas dos disposiciones? Tengo que encontrar una manera de asegurarme que yo pueda hacer lo máximo posible lo que quiera, pero que haya sin perjudicar al otro, pero no porque soy bueno con el otro, sino porque no me quiero perjudicar a mí mismo. Y entonces, dice Hobbes, nace en ese momento el pacto social. Entren.
hacemos es enajenar parte de nuestra libertad a un soberano. Ese soberano puede ser un rey, puede ser un sistema político, el que quieran. Estamos hablando del Estado. Estamos hablando de la ley, de las instituciones públicas que tienen que gobernar en el sentido de garantizar nuestra seguridad, nuestros derechos. En la sociedad política, una vez, en la sociedad civil, una vez que ingreso a través del pacto social a la sociedad, ese miedo tiene que desaparecer, porque sé que hay un leviatán, o sea, no un monstruo marino bíblico, sino un poder absoluto en el que yo tengo que confiar. Yo como que le doy parte de mi libertad a ese poder absoluto para que me resguarde todo el resto de mis libertades. Pero tengo que conceder. Hay algo de mis derechos naturales que sacrifico. Y este pensamiento, fíjense qué vuelta, no es un pensamiento que, digamos, propone el orden social porque quiere el orden social. Uno siempre va a tener la sensación de que el orden nos está reprimiendo. Porque uno por naturaleza, dice Hobbes, es un ser que busca la libertad permanentemente. Es como si les dijese, tenemos que vivir en un orden social porque no nos queda otra. Pero nuestro deseo natural como seres humanos no es entrar en la artificialidad de una sociedad, que es artificial, porque no venimos por naturaleza así. Venimos por naturaleza para ser libres e individuales, dice Hobbes. Esto es un punto de conflicto interesante. Ustedes saben que en la filosofía política hay otras formas de pensar la libertad que no necesariamente está puesta en la individualidad. ¿Cómo se resuelve el problema? Se resuelve fácilmente porque el pacto social lo que genera es entonces un pacto de asociación y un pacto de sujeción, dice Hobbes. ¿Qué significan los dos pactos? Un pacto de asociación porque es un pacto en el cual todos somos igualmente libres. Hay una horizontalidad que hace que todos nos sintamos parte del mismo orden porque todos cedimos lo mismo, que es, de nuevo, parte de nuestra libertad para que el Estado garantice nuestros derechos. Y al mismo tiempo es un pacto de sujeción y de sumisión, porque estamos aceptando que haya alguien. Hobbes dice que su ideal es un monarca. O sea, piensen que cualquier sistema político puede ocupar ese lugar de la soberanía, ¿no? De un poder soberano, pero para él dice que quien mejor lo expresaría es un monarca, pero tenemos que todos conceder, digamos, nuestra libertad para que ese lugar central rija sobre todos nosotros. Para cerrar, tal vez lo interesante de cuestionar a Hobbes. Digo cuestionar porque no nos olvidemos que con esta filosofía contractualista se da inicio a una concepción individualista del ser humano, de los vínculos sociales, que va totalmente hermanada con lo que va a ser el movimiento económico-político que surge en paralelo al contractualismo. ¿Cuál es el movimiento económico-político que surge en paralelo al contractualismo? ¿Cuál es? Capitalismo. El capitalismo como modo de producción y como ideología. Economía política. El liberalismo. El liberalismo, excelente. A mí me interesa cuestionarlo por un lugar. Traigo para esto las críticas que le hace Roberto Espósito, un autor de la biopolítica, en un libro llamado Comunitas, imprescindible para tener otra lectura de Hobbes. Lo que dice Roberto Espósito es lo siguiente. Hobbes se supone que nos propone un orden social que tiene que aplacar nuestros miedos. O sea, uno deja de tener miedo porque hay una ley que nos protege. Pero dice Espósito, ¿no se trata más bien de que ese miedo que existía en el estado de naturaleza y que teníamos por el otro, ahora se desplaza y es un miedo que le empezamos a tener al Estado, a la ley? ¿No hay un desplazamiento del miedo? O sea, no significa que el miedo desaparezca. El estado de naturaleza desaparece, pero ese miedo ahora se normaliza.
Entonces, ojo que lo que parece una resolución del problema del miedo puede volverse exactamente lo contrario. Un miedo que suponemos que ya no existe, pero que internalizamos como miedo a una entidad superior que de algún modo nos gobierna. Bueno, gente, se huele el choripán. Así que me parece que esta clase la terminamos corriendo para esto. Muchas gracias. Me parece que sacar la filosofía de la calle es buenísimo porque creo que la filosofía nace de la calle. La idea de sacar la filosofía en la calle me parece genial porque así está al alcance de todos y además es como incentivar a las personas que salgan de lo impersonal y además a pensar y que la filosofía esté en la tele. Es algo genial porque todo el mundo está viendo la tele y quizás esto sería algo muy productivo. No estoy de acuerdo con lo que dice Hobbes, que el ser humano es malo por naturaleza. Para mí el ser humano es algo que puede estar más allá del bien y del mal. Me gustó cuando Rousseau dice que el bebé, cuando nace, justamente es feliz y que la sociedad lo corrompe, más que el bebé apenas nace, como dice Hobbes, es individualista. Creo que la ley es un conjunto de herramientas necesarias para vivir en sociedad. La ley la defino como un conjunto de acciones que se dan y que ayuda al conjunto de la sociedad, o sea, que ayuda a mantener la estructura de la sociedad. No, la verdad que no sabía mucho de Hobbes, pero me queda dando vueltas esto de que para él el derecho natural del hombre a la libertad, a qué libertad se refiere y si el que nace en este contexto que nos rodea tiene la misma libertad que el vecino del barrio más rico de la ciudad que queda a 10 cuadras. Entonces eso es lo que me queda dando vueltas. Beep.